Zoom permitía grabar, pero tenía el problema que a los 40 minutos se cortaba y ahora no se corta nada, así que, bueno, está grabando. Tengo que estar atento ahí a lo que digo, ¿no? No, mentira. A veces me tendría que callar un poco la boca, pero bueno, el botoncito rojo que esté ahí presente. Pero bueno, hoy igualmente no voy a compartir ningún prezi, simplemente vamos a comentar un poco la película y ver un poco el contexto de lo que ocurre ahí en la película, ¿no? Eh, Me puse acá donde están ustedes por si alguna o alguno quiere intervenir, puede activar su micrófono, puede incluso activar su cámara si quiere, sería lindo, deseable vernos, conocernos un poco, pero va a ser tal vez más participativa que otras clases, o por lo menos esa sería mi intención, y es a raíz de un trabajo más práctico, si se quiere, después de haber visto una película, y que también nos permite ver un poco el fin de este primer bloque histórico que estamos estudiando, que le ponemos un punto final en 1930, y el año 30 justamente fue el año en que fue derrocado don Hipólito Yrigoyen, el presidente argentino electo por primera vez en el año 1916, primera vez que se ponía en práctica la ley Sáenz Peña para una elección presidencial, no así para elecciones de diputados que ya había tenido su debut en el año 1914, pero que es una ley que se sancionó justo un par de años antes, en 1912, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, uno de los miembros del Partido Conservador o Partido Autonomista Nacional, que decidió y vio que era oportuno empezar a flexibilizar un poco esa rigidez que tenía el sistema político aplicado por los conservadores, que era diríamos, de partido único, de fraude electoral, en el cual no había competencia electoral, y lo que generaba era, bueno, que la válvula, esto funcionara, la apertura electoral como una válvula de escape, ¿sí? Como esas calderas que tienen una pequeña válvula para motorizar, por ejemplo, la máquina a vapor, vemos que movía o una hiladora o una tejedora o incluso una locomotora o un barco, es por esa energía que genera al calentarse el agua y hervir, si está comprimida en una caldera, bueno, una pequeña válvula permite esa salida controlada de vapor de agua y no como, bueno, una eclosión como cuando destapamos una olla, ¿no? Entonces es para evitar ese destapar la olla, como se dice también figurativamente, que podía ser una revolución, o de hecho había habido revoluciones de tipo político, las radicales justamente en 1890, en 1895, 1905, cada 5 o 10 años se venía dando esto, porque era justamente este sector. También analizábamos la vez pasada, mientras veíamos el Presi y hablábamos de García Delgado, los radicales también pertenecían a una cierta élite, si se quiere. Hablamos de la dirigencia política de este partido, los principales miembros, y ahí tenemos a Leandro N. Alem, a su sobrino Hipólito Yrigoyen, del que hablábamos como presidente derrocado en 1930, pero electo en 1916. Su primer presidencia fue del 16 al 22, ahí fue reemplazado por Marcelo Torcuato de Alvear, figura netamente formante de esa élite, nieto de Carlos María de Alvear, hijo de Torcuato de Alvear, el que fuera intendente de Buenos Aires en la presidencia de Roca, 1880-1886, o sea, un miembro de la aristocracia argentina, la familia Alvear. Pero don Marcelo Torcuato, sin dejar de pertenecer a esa aristocracia, a esas familias acomodadas, a ser parte de lo que describen muchos historiadores, sociólogos de esa época como la oligarquía, porque eran los dueños del poder económico, los dueños de las tierras, quienes hasta entonces controlaban el poder político. Él, siendo consciente de eso, pasa a formar parte de ese grupo opositor que eran los radicales, la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical surge como consecuencia de la Revolución del Parque, que se dio durante la presidencia de Juárez Selman, Miguel Juárez Selman, el que sucede a Roca en la presidencia en 1886 y que gobierna solo hasta el 90 justamente por esta Revolución del Parque. Y que primero surge, lo decíamos en la clase pasada, como la Unión Cívica, en la cual también estaba Mitre, y que estaba en oposición a Roca y quería que Roca y el PAN vaya cediendo el lugar a otros miembros de incluso de esa elite, pero a participar políticamente. Decíamos que Mitre tenía esa idea de revolución en el sentido copernicano, ¿no? En el de vueltas como los astros, ¿no? Libro de
de la revolución de los astros celestes, ¿no? De poder volver a un punto de origen, o como hace el motor cuando da vueltas. Mitre había sido presidente en 1862 al 68, tenía que ver con esto de que haya competencia electoral. En la época de los liberales, en Buenos Aires de 1860 y en esas primeras elecciones de presidente de la Argentina, había una competencia electoral. Desde la creación del Partido Autonomista Nacional y desde la presidencia de Roca hasta la de Sáenz Peña, no había competencia electoral. Solo ganaba el Partido Autonomista Nacional por el fraude que llevaba a cabo. Había otros partidos políticos que se presentaban y que intentaban ganar candidaturas, bancas en el Congreso, podríamos decir, mejor dicho, o gobernaciones, pero claro, las prácticas del fraude garantizaban que siempre ganaran los conservadores. Partidos de oposición, bueno, el Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre, el Partido Socialista que surge en 1896, fundado por Juan Bautista Justo, Nicolás Repetto y Alfredo Palacios, y que obviamente ellos, los radicales, en un principio que querían participar, pero viendo esto del fraude, se rigieron con un binomio, con un principio que era el de abstención y revolución. O sea, no participar de las elecciones y organizar revoluciones para tomar el poder, como la de 1890, la de 1895 y la de 1905. Todas fallidas desde el punto de vista de tomar el poder los radicales, pero sí que generaron esa eclosión y, por ejemplo, la renuncia de Juárez Celman, cuyo mandato después completó Carlos Pellegrini, en 2 años faltantes, ¿no? Entre el 90 y 92, al cual Roca bautizó como su piloto de tormentas, muy romántico, pero tenía que ver con, bueno, cómo Pellegrini pudo sacar de la crisis al país en ese contexto de revuelta política que había sido la Revolución Radical. Y después provoca la renuncia también de Luis Sáenz Peña, el papá de Roque, que hábilmente ahí Roca lo había puesto a Luis Sáenz Peña como candidato presidencial para 1892, porque para sacarse de encima a Roque Sáenz Peña. Hasta las revistas de la época como Caras y Caretas se hacían bastantes chistes con esto de Roca y Roque, ¿no? Roca, Julio Argentino, y Roque Sáenz Peña, que era un joven para aquel entonces dirigente político del PAN, pero que estaba en contra de esto, del fraude, del partido único, y que ya desde joven quería pelearle el mano a mano a Roca, pero para evitar contrastar contra él, ¿qué hizo Roca hábilmente? Por algo le decían el zorro a Roca, lo puso al padre de Roque Sáenz Peña como candidato. Le dijo, bueno, vos querés competir para la presidencia, bueno, competí contra tu papá. Roque Sáenz Peña versus Luis Sáenz Peña. Ahí triunfó el padre Luis Sáenz Peña porque Roque se bajó de su candidatura. Entonces vemos ahí una hábil maniobra de Roca, y más pensando que Luis Sáenz Peña era un hombre grande, mayor, 78 años creo que tenía, y lo iba a poder manejar fácilmente a Luis Sáenz Peña. Y además, bueno, después hubo, como dijimos, una revolución en el año 1895 de los radicales, y ahí tiene que renunciar Luis Sáenz Peña y asume su vicepresidente José Evaristo Uriburu, ¿no? No José Félix, que es el que participa del golpe del 30 que derroca a Irigoyen. Bueno, acá es un lío, pobre Yarimar, que creo que decía, yo no soy de Argentina, no entiendo nada de la historia argentina. Bueno, tampoco tus compañeros y compañeras que son de acá, pero mucho, porque no se van a acordar, o no se ve ya casi en la historia argentina tanta historia fáctica. Pero sí entender esto como un proceso. Yo no es a modo de anécdota que les doy tanto detalle de la historia política, sino más bien para que entiendan lo complejo, ¿no? Como cuando, por ejemplo, tratamos de entender la política de hoy en día. Y si ustedes a sus nietos le tienen que explicar de qué partido político era, no sé, Massa, o Carrió, o mismo Macri, o Cristina, o Alberto, o quien sea, y cuando vemos que se pasan de unos a otros y que hacen alianzas, no es que Alberto estaba peleado con Cristina, bueno, sí, pero ¿en qué año fue? En este año, en el 19, fueron junto a la presidencia. Entonces, esto, ¿no? Vemos que en ese momento también Roque Sáenz Peña pertenecía al PAN, pero estaba opuesto a Roca. Y después va a aparecer al final de este periodo, en 1912, ya como presidente. Roca había fallecido en 1904, 1906, no me acuerdo exactamente, pero sí ya como el que era joven en 1880 y pico, 90 y pico, bueno, ya era un hombre más maduro a principios del siglo XX, llega a la presidencia en el 12 y dice, bueno, hay que terminar con esto. Pero no un poco diciendo, bueno, ahora que venga el populacho a gobernar. No, él también era un hombre de esta élite, de este sector que se creía privilegiado, ¿no? No nos olvidemos la mentalidad que ellos tenían, que era esta mentalidad positivista,
Dijimos que el positivismo un poco es la traspolación de las características del darwinismo a lo que es el darwinismo social. Solo los más aptos sobreviven, dice Darwin. Bueno, en la política era eso. Solo unos pocos están preparados para gobernar. Eso está muy presente en el texto de García Delgado, si ustedes ya lo leyeron, para la etapa del Estado liberal, cuando ven ahí a Delgado refiriéndose al subtítulo Orden y Progreso, y se refiere al proyecto alberdiano de república. Juan Bautista Alberdi es uno de los pensadores que le dan sustento, por ejemplo, a nuestra Constitución Nacional. Él escribió un libro que se llama Las Bases. La base de Alberdi se le dice genéricamente a un libro que se llama Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional. Es un libro que escribe Alberdi pensando en cómo organizar la Argentina allá por mediados del siglo XIX. Bueno, eso después se concreta y se materializa hacia 1860, 1880, como vimos, y un poco los padres ideológicos de nuestro país son, bueno, Mitre, Sarmiento, Alberdi, y Alberdi pensaba que había una república para unos pocos, o sea, que unos pocos la tenían que gobernar para el bien de todos, supuestamente, ¿no? En eso, no, tratar, yo decía el otro día, no jugar tanto con los ojos del presente. Es verdad, uno utiliza categorías conceptuales actuales y es bueno mirar el pasado desde el presente, ¿no? Esto que les decía que es muy saludable hoy el uso del todos y todas, bueno, es porque hoy hay un movimiento feminista muy fuerte, no solo en la Argentina, pero sí es muy fuerte en la Argentina, gracias a Dios, y no tanto como en otros países hermanos de Latinoamérica que quizás están un pasito más atrás en torno a eso, pero también en torno al mundo hay un movimiento incluso desde el lenguaje, incorporar a la mujer, incorporar a la vida política. Hoy es muy saludable que hayamos tenido presidenta, que haya diputadas, que haya senadores, que haya una ley de cupo. Y hoy es verdad que la historia se analiza y se estudia desde esa perspectiva, cosa que hace 20, 30 años atrás no se hacía. Y lógicamente miramos el pasado desde el presente. Pero digo, los historiadores siempre hacen un esfuerzo de estudiar mirando las fuentes de ese periodo y no metiendo la mano desde el hoy, ¿no? Pero sí que se puede hacer una historia comprometida, ¿no? En la cual uno, porque no me acuerdo qué estudiante decía, y bueno, Roca, si sacamos lo que hizo con los indios, a mí no me parecen mal sus políticas. Claro, matar personas está mal hoy o ayer o hace 1000 años, ¿no? Todo el mundo un poco lo sabe, y no vamos a justificarlo a Roca porque era consciente de lo que estaba haciendo. Pero digo, ¿cuál era el objetivo del Estado en ese momento? Incorporar tierras. Y obviamente hizo una matanza, hoy hasta lo podríamos tildar de genocidio, porque, como les contaba, los pocos sobrevivientes de la campaña al desierto terminan confinados en la isla Martín García, picando piedras, armando los adoquines de la calle de Buenos Aires para que los carruajes de la clase alta puedan circular, ¿no? La historia se puede estudiar desde las clases y hacer una historia de lucha de clases. Hay concepciones marxistas, hay concepciones nacionalistas, más de historia popular, y bueno, eso es lo lindo y lo amplio que es el campo historiográfico, ¿no? Pero hay historia que podemos denominar historia social, historia de género, historia también que tiene que ver con lo étnico, una historia, pero lo cierto es que es muy rico nuestro pasado y es complejo, y obviamente que había enfrentamientos en ese entonces, y como les decía hoy, si nos cuesta determinar quiénes son los políticos hoy en día, de qué lado están, de qué partido, por qué se pelean, por qué hacen acuerdos, bueno, es porque la política es así y siempre lo fue, es la lucha por el poder y es la manera que tienen las sociedades de organizarse, de llegar al Estado, y el Estado es y como vemos desde el principio de la materia, el que permite redefinir las sociedades, generar o buscar consensos. También hay estados que han generado, como vimos, no solo con Roca, grandes matanzas, y se le achaca, por ejemplo, al Imperio Otomano el genocidio armenio en la Primera Guerra Mundial, o el genocidio judío llevado a cabo por los nazis entre el 39 y el 45 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Estado puede ser algo muy bueno y positivo que nos permite organizar y, por ejemplo, superar una pandemia, como estamos tratando de hacer hoy en día, o puede ser el que elimine millones de personas, como hizo el Estado nazi a mitad del siglo XX, o como hizo la última dictadura cívico-militar en la Argentina, desaparecer miles de personas, ¿no? Ver esto de estudiar la política nos permite esto, ¿no? Tratar, estudiar la historia, perdón, ¿no? Sacar cosas positivas, pero también ver lo negativo en la historia para no repetir. Ahora bien, llegando al final de ese periodo conservador, vemos la figura de Sáenz Peña y la ley que es la del sufragio universal masculino,
lamentablemente todavía en ese entonces no votaban las mujeres, va a haber que esperar hasta el año 1947 y por instancia de María Eva Duarte de Perón se va a instaurar el sufragio femenino, por más que ya en esta época había mujeres que reclamaban el sufragio femenino, sobre todo mujeres socialistas, pero que recién, también por ejemplo en el 47, cuando veamos peronismo, había mujeres, no tantas, pero sí había muchas, y muchos hombres que decían la mujer todavía no está preparada para votar. Fue un gran avance el voto femenino en ese año. Sí, Javi, decime. Yo había leído que la primera mujer que votó históricamente fue en 1914 en diputados en una provincia del interior. Sí, en San Lo Juan. leí el año pasado. Muy bien, Javi, gracias por ese dato. Estamos hablando de elecciones a nivel presidencial y en todo el país, ¿no? Las del 47. Pero es verdad que a nivel provincial, San Juan instaura el voto femenino en este mismo contexto que estamos viendo de la ley Sáenz Peña. Y es verdad que votan y hay hasta mujeres electas, ¿no? Entonces, sí tenemos el dato, y gracias Javi que me hiciste acordar, a nivel provincial, y es en la provincia de San Juan. Pero lo que tiene que ver también con este avance de la democracia, ¿no? Si vemos un poco el contexto mundial y regional, que el hecho de la ley Sáenz Peña, el sufragio obligatorio, universal masculino y secreto se dé en Argentina en el 12, es porque va de la mano de muchos otros avances de la democracia en otras partes del mundo. Y el voto femenino también tiene el sufragio, un poco esa historia larga. Hay una película que se llama Las sufragistas, creo que está en Netflix, en el cual pueden ver también ustedes cómo a nivel mundial las primeras mujeres en votar fueron en Inglaterra, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda. Hay todo un movimiento feminista ya que lleva más de un siglo, ¿no? Porque a veces pensamos que el feminismo es una cosa de ahora, de la última década, ¿no? Pero no, ya hay un siglo o más de lucha de las mujeres de buscar ampliar sus derechos, pero claro, antes sus derechos iban incluso de no poder votar. Entonces ahí vemos el movimiento sufragista y Argentina no estuvo exenta de eso. Y como bien decía Javi, ya hubo oportunidades que las mujeres votaron en la primera década, en la segunda década del siglo XX, ¿no? Pero recién a mitad del siglo es donde va a ser para elecciones presidenciales. Y lo que Profe, sí, sí, eh, Alan, decime. iba a decir que eso del feminismo creo que se empezó, según yo vi, después de la Revolución Francesa. Claro, bien. Las mujeres querían votar para votar y todo eso, pero no les fue tan bien y fueron ejecutadas. Claro, Y siempre, después sí, ahí se siguió el movimiento feminista. gracias, Alan. Como siempre en la historia podemos ir mucho más atrás y vamos a ver, ¿no? Hasta en la Edad Media una Juana de Arco intentando en un mundo netamente machista como el medieval, hasta disfrazar su feminidad y poder encabezar ejércitos, ¿no? Tenemos mujeres en la historia que han hecho grandes cosas en la antigüedad, en la Edad Media, en la modernidad, pero es verdad que a partir de la Revolución Francesa, como dice Alan, ciertamente participaron mujeres en esa revolución y en política ya había mujeres de grandes reinas en Inglaterra o en España, pero lo cierto es que el movimiento sufragista es algo de fines del 18, como aparece ahí la Revolución Francesa, pero en adelante, sobre todo recorre todo el siglo XIX, su última parte, y en algunos países tiene que continuar hasta el siglo XX. Pero el sufragio en Argentina, lamentablemente, en 1912 es universal masculino, pero eso era un gran avance porque era obligatorio y los hombres se iba a tomar como padrón electoral el registro de lo que era el servicio militar obligatorio. ¿Se acuerdan que yo le dije como elemento nacionalizador se estableció en 1901 el servicio militar obligatorio, lo que llamaban vulgarmente la colimba, que se llevó a cabo hasta el año 1994 en el que fue asesinado un soldado, Carrasco? Bueno, ese listado que todo hombre de 18 años tenía que prestar un año de servicio militar en el ejército, en la marina o después más tarde en la Fuerza Aérea, era en lo que servía de base como padrón electoral, el registro militar. Mi papá, que bueno, no estaba vivo en esa época, pero vivió gran parte del siglo XX, bueno, nace a mitad del siglo XX, pero él tenía antes que el DNI lo que llamaba la libreta de enrolamiento. La libreta de enrolamiento, que después su similar para la mujer era la libreta cívica y se usaba para votar, mi papá la sacó cuando entró a la colimba. Estaba la fotito de muy joven, a los 18 años. Pero además tenía los casilleros donde se registraba el voto.
De hecho, él, para cuando yo era chico, en 1984, 83, cuando volvió la democracia, había votado 2 veces nada más, en el 73 y era la segunda vez que votaba, creo. Porque bueno, los devenires de la historia política argentina que vamos a estudiar para la época del segundo parcial. Pero a lo que voy es que, bueno, había un lugar de ya donde tener un registro. ¿Dónde están todos los hombres de la Argentina anotados? Bueno, ahí. Obviamente que tenía que ser nacido en la Argentina o naturalizado. Por lo tanto, muchos de los inmigrantes no votaban. Y eso lo vemos un poco en la película, que ahora vamos a tratar de empezar a hablar un poquito más de la película. Cuando muchos inmigrantes, no solo por su pertenencia ideológica, muchos de ellos eran anarquistas, obviamente no iban a luchar por el voto, o eran socialistas y sí querían organizarse en un partido y participar, pero los que habían nacido en el extranjero no podían votar. Entonces ya era un sistema bastante injusto el argentino antes de la ley Sáenz Peña, en el que la gran mayoría de los habitantes, porque el fenómeno de la inmigración, después lo vamos a trabajar y siempre vamos y volvemos, ¿no? Pero lo vamos a trabajar con Laura Puga, que analiza la sociedad argentina. En este tramo que nosotros estamos estudiando, el periodo 1860-1930, el crecimiento demográfico se da netamente por la inmigración. Vimos los censos, ¿no? 1869, 1895, 1914, y cómo se va pasando de 2 millones de habitantes a 4 millones de habitantes a 8 millones de habitantes. Esa duplicación solo es posible por la inmigración. Y hay otros números más patentes que, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires, de los hombres que andaban dando vuelta, más de la mitad eran extranjeros. O sea, encontramos ahí que en un sector etario, hombres jóvenes dentro de todo, y sobre todo en un grupo en el que es el masculino, la mayoría eran inmigrantes, porque la inmigración mayormente era masculina, eran hombres que venían a trabajar en la agricultura, muchas veces decíamos que eran migrantes golondrinas, porque iban y venían, hacían las dos cosechas, la de Sudamérica y la de Europa, ya que las estaciones están cambiadas, ¿no? por pertenecer a 2 hemisferios distintos, y el hecho de que finalmente muchos se quedaban, pero como inmigrantes no podían participar en la política sufragando, incluso antes de la ley Sáenz Peña y después, ¿sí? Mi abuelo, por ejemplo, nunca votó, porque él era gallego, era español y él decidió nunca nacionalizarse argentino. Él murió español, residente en Argentina, tenía la residencia legal, tenía documento argentino, pero que decía extranjero. O sea, de los típicos 90 y pico de millones. Mi mamá tampoco, uruguaya, nunca votó. Entonces, esto de solo lo hacen, mi suegro, por ejemplo, vota, él es portugués, en lo que es las elecciones municipales. Es así, está habilitado y se puede inscribir en el padrón y vota para intendente, pero no para presidente, ¿sí? Entonces, esto hizo que muchos inmigrantes optaran por otras vías de participación, el anarquismo, el sindicalismo revolucionario, y eso se ve mucho en la Patagonia rebelde, ¿no? Pero bueno, para terminar un poquito con el contexto, entonces, se da dentro de la presidencia de Irigoyen, justamente esta primera presidencia de Irigoyen, la que va del 16 al 22, la segunda presidencia radical es la de Alvear, del 22 al 28, e Irigoyen vuelve a ser electo presidente en el año 28, ya un poco mayor, más grande, pero además igualmente no termina su mandato, no porque fallezca, sino porque es derrocado el 6 de septiembre de 1930, para iniciar así la etapa de lo que llamó la década infame, y eso lo vamos a trabajar después en el segundo parcial, después del primero, retomando seguramente el texto de García Delgado, por ejemplo, ¿no? Que hablaba del Estado social, pero para eso tenemos que explicar muchas cosas y verlas después. Lo mismo que en mi capítulo, ¿no? Cortamos en la página 26, arrancamos leyendo de ahí qué pasó en la década infame. Pero Irigoyen es derrocado en 1930. Pero en su primer presidencia, que dijimos fue un gran avance en lo que es la democratización, no solo por el hecho de el sufragio libre, que en todo caso no fue mérito de él, sino de Roque Sáenz Peña de convocar al Congreso a que se sancione una ley de sufragio universal, obligatorio y secreto, que garantizaba la transparencia. En realidad es mérito de muchas personas, dentro de ellas él y el Partido de la Unión Cívica Radical, de los socialistas, de los anarquistas, de presionar al PAN para que haya transparencia, ¿no? Para evitar el fraude. De hecho, los radicales, al no participar en elecciones, las estaban deslegitimando, ¿sí? El lema de abstención y revolución era: nosotros no vamos a participar de ese juego sucio, no vamos a ser cómplices. Entonces ahí vemos la presión para que finalmente se sancione la ley Sáenz Peña. Y también se vive un aire más democrático en varios aspectos. Dijimos, por ejemplo, el tema de la reforma universitaria, que el año pasado, hace 2 años ya se cumplieron
los 100 años de la reforma universitaria, que la hizo más pública en el sentido de más abierta a los hijos de inmigrantes, a las clases medias, de a poco a las clases trabajadoras, por más que después la gratuidad es la que finalmente la hace muy universal y eso va a ocurrir recién durante el peronismo, pero la cuestión de lo que es la democracia también se vivió en la calle, ¿no? Y en el movimiento obrero con esta bipolaridad, ¿no? Con muchas medidas en favor de los obreros, muchos fallos en lo que podríamos llamar hoy las paritarias, ¿no? Los convenios colectivos, estos laudos del gobierno tratando de mejorar la situación de los obreros. Había una huelga, el movimiento obrero organizado en la Argentina existe desde fines del 19, décadas 1860, 70, 80, se va organizando y es muy fuerte entre 1880, 90 y principios del siglo XX, sobre todo en esos tres movimientos o grupos que yo les menciono siempre, ¿no? Anarquistas, sindicalistas y socialistas. Entonces, eso hizo que Irigoyen tuviera que actuar en torno a lo que se llama la cuestión social, que tiene que ver con los salarios de los trabajadores, la duración de la jornada y cuestiones muy básicas como se reclamaban en los trabajadores de la Patagonia, que por ejemplo, uno de los pedidos era que hubiera velas, ¿sí? En estos puestos de esquila. Vimos que todo lo que transcurría en Santa Cruz, donde se dio la Patagonia Trágica, era en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, en las estancias que se dedicaban a la esquila de ovejas para la exportación de la lana, y que hubiera luz, velas para iluminar los cuartitos donde ellos dormían, que los botiquines tuvieran las instrucciones en castellano, porque muchas de las medicinas, las instrucciones estaban en inglés, porque esas tierras eran de británicos y traían, estaban en idioma extranjero, porque era medicina que traían los británicos o importaban, y ellos no las comprendían. Y esa serie de reclamos, que después yo se los puedo pegar, que eran los que tenían los obreros de la Patagonia, iniciaron estas huelgas. Y en ese caso el presidente hasta intentó conciliar, y vemos que en un principio de la película hay una suerte de acuerdo, pero que después los que no lo quieren cumplir, y sobre todo con lo que tiene que ver con la paga del salario, son los terratenientes, ¿no? Y ahí después termina saliendo en defensa de la clase propietaria al enviar el ejército a reprimir, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver un poco entonces con esta dualidad en las políticas obreras de Irigoyen, que por un lado muchas veces buscó beneficiarlos y en otros terminó en la represión, como fue en la Semana Trágica, antecedente de lo de la Patagonia. Hablábamos un poquito el otro día que ahí en las fábricas Bacena, en la capital federal, fueron asesinados obreros metalúrgicos y que incluso también en sus sepelios se produjo otro enfrentamiento con la policía donde también hubo obreros y policías muertos y por eso se lo conoció a esa jornada de enero del 19 como la Semana Trágica. Mientras acá la película hace referencia a lo que Osvaldo Bayer en su libro, ¿sí? Y después en la película denominada La Patagonia Rebelde, él se llamaba La Patagonia Trágica también, estos eventos que ocurren también a principio de año, pero de 1921. Y la secuencia violenta dura entre los años 21 y 22, ya casi entrando en el gobierno de Alvear. Pero bueno, vieron que en algunas escenas de la película se ve, estos radicales son muy blanditos, ¿no? Antes con los conservadores esto no pasaba, que el presidente venga y quiera negociar con estos peones que son unos ignorantes y quieren más paga. La película nos da cuenta mucho de esa época y por eso ahora vamos a empezar más en un intercambio en el que quiero que hablen más ustedes. Pero bueno, para ir cerrando esto, ¿no? Del contexto, es ese, el de la Patagonia Rebelde, esta película que está inspirada en un libro de Osvaldo Bayer, que falleció hace muy poquito, un historiador, bueno, intelectual, filósofo, ¿no? Que tanto nos dejó sobre la lucha de los sectores populares. Y claro, de una época en la cual, bueno, recién hace muy poquito habían dejado el poder los conservadores, teniendo en cuenta que la Patagonia era todavía territorio nacional. Los gobernadores no eran votados por el pueblo, ahí no había elecciones directas en Santa Cruz, sino que cuando yo era chico, Tierra del Fuego fue la última provincia en declararse como tal y dejar de ser territorio nacional. Creo que en el año 91, 92, por llegar a determinada cantidad de número de habitantes. Pero antes
el estatus de territorio nacional, que era toda la Patagonia al momento de la conquista del desierto, en 1880. Todos esos eran territorios nacionales en el cual no había importancia de, bueno, me van a votar o no me van a votar si yo hago algo bien por esa gente, ¿no? Porque no había elecciones. Lo mismo, entonces se le critica mucho a Irigoyen que su política obrera tenía fines electoralistas, que cuando fallaba a favor de un grupo de obreros en una huelga en Capital, lo hacía porque si no podía haber el riesgo de perder elecciones contra los socialistas. Había una competencia política muy fuerte entre radicales y socialistas en la capital federal. Por eso trataba de fallar favorablemente a los obreros para que no se le vayan del otro lado y voten a los socialistas cuando el conflicto era en la capital. Pero si el conflicto era en la provincia de Buenos Aires, que ahí ganaban ampliamente los radicales, y ahí podía pasar tranquilamente que el conflicto obrero no se resolviera. Lo mismo también se le critica a Irigoyen en los fines electoralistas en lo que era algunos sectores de la economía, ¿no? O sea, perdón, ¿no? Que fallaba a favor o en contra de los obreros de acuerdo a qué sector de la economía estaba paralizando la huelga. Si el sector era, por ejemplo, el ferroviario o el portuario, había que resolver rápido ese conflicto porque si no se paraba toda la maquinaria de la economía de la Argentina, porque los ferrocarriles eran los que traían la materia prima del interior a Buenos Aires y los puertos, los estibadores, eran los trabajadores que cargaban esa mercadería en los barcos y permitían la exportación. Y el Estado Nacional vivía de las rentas, siempre hablamos de, ¿no?, de dónde saca la plata el Estado, bueno, de las tasas de importación-exportación. Entonces, de esos volúmenes de exportación, una parte quedaba para el Estado y otra, obviamente, para el productor, el importador, el exportador. Pero sí que vemos que ahí a veces fallaba fácilmente, rápidamente para diríamos, un obrero de un sector clave de la economía. Ahora, si el sector no era tan importante, quizás la huelga se mantenía y no le obligaba al patrón a pagar lo que los obreros reclamaban, ¿no? Eso también quizás en el ámbito de los municipales, donde el propio Estado es Estado y patrón, ¿no? Mientras que, bueno, eso lo vivimos muchas veces siempre los docentes, cuando en nuestras paritarias están sentados la patronal y la sindical, el Estado, que es el que tiene que mediar, muchas veces también es la patronal, porque el Estado es el que le paga el sueldo a los docentes en el ámbito público, ¿no? Pero en el común de las negociaciones siempre está sentado el patrón, el obrero con su representante, ¿no?, la sindical y la patronal, y el Estado como mediador, como árbitro. Pero eso recién lo vamos a ver mucho más avanzado el siglo XX. Pero en Irigoyen siempre vimos un intento de querer favorecer al sector obrero, pero verse muy condicionado por la patronal, como ocurrió en este caso en Patagonia, que los grandes terratenientes fueron los que presionaron al gobierno para que reprima a los obreros. Bueno, hablemos un poquito de la película, a ver qué partes les parecieron importantes para destacar relacionadas con todo esto que estamos hablando, que realmente le impresionaron, que no sabían, que les impactaron, que abramos un poquito, hasta y media si quieren, un poco más, un poco menos, el debate sobre la película, si me quieren hacer alguna pregunta, o simplemente comentarios. Ahí abro el micrófono. Pueden prender la cámara, abrir el micrófono y si no, simplemente abrir el micrófono para comentar. ¿Quién quiere arrancar? Salimar, vamos. Bueno, profe, me llamó mucho la atención en la parte en donde tenían como una discusión parlamentaria todos los obreros y querían defender sus derechos. Y algo que me llamó la atención es que trabajaban desde las 6 de la mañana hasta yo sé que trabajaban, sacando la cuenta, como 14 horas diarias. Claro. Y me doy cuenta ahí que en ese escenario había mucho lo que era la parte de la unión por defender sus derechos, a pesar de que el otro bando diga lo contrario, porque siempre es así. Me di cuenta también que el gobernador era partido distinto al presidente, porque había mucho repelé. Y bueno, me di cuenta que a pesar de que todo parecía de cabeza y que los que tenían más el poder eran el gobernador y el presidente, los obreros
pudieron sacrificarse ellos mismos, no solamente por el presente, sino por el futuro. Porque ellos no solamente pensaban en ellos, sino que también pensaban en sus hijos, en sus nietos, en que pudieran tener una Argentina mejor. Y bueno, hubieron varios escenarios que me llamaron la atención, pero ese fue uno de los que me cautivó más. Bueno, gracias, Yalimar. Primero, bueno, por animarte en ser la primera en participar. Y esto, ¿no? Muchas cosas interesantes que vos destacás para comenzar, ¿no? Esto de la unidad del movimiento obrero. Esto es una linda película. Yo creo que una de las principales intenciones del director es mostrar, ¿no? El grado de organización obrera a comienzos del siglo XX en la Argentina, que era muy variopinto y hasta muy paradójico esto de hablar distintas lenguas y tener que entenderse igual, ¿no? Era en un momento, bueno, se ven hasta las diferencias ideológicas, ¿no? Entre anarquistas, entre socialistas. Hay una escena en la que cantan la Internacional Socialista y las charlas que hay entre el alemán y el gallego. O sea, ver cómo este mundo de inmigrantes de una Argentina que se quería mostrar para el mundo como una Argentina en progreso, con unas tasas de crecimiento enormes, que era cierto, ¿no? El PBI de Argentina era de los mejores del mundo, pero por su grado de exportación de materias primas dentro del modelo agroexportador en esa división internacional del trabajo. Todos estos conceptos que venimos analizando y estudiando, era muy cierto el crecimiento económico, pero era muy distinto eso a hablar de mejoras en la calidad de vida para todos y todas los trabajadores, porque eso no era cierto. Mientras en la capital teníamos los obreros hacinados en los conventillos, que hablábamos el otro día, vamos a ver que en el campo los trabajadores rurales eran de los peores pagos del país y sobre todo de las peores condiciones de trabajo, ¿no? Como decía Yalimar, 14 horas la jornada por una paga muy exigua y en unas condiciones terribles por el frío que hace en la Patagonia, ¿no? En Santa Cruz, el frío y el trabajo a la intemperie, ¿no? El de la esquila, las condiciones de salubridad, realmente la vivienda, todo era muy negativo en los aspectos para el trabajador, pero así todo estaba la organización. La organización como base para el reclamo. El reclamo individual no sirve de nada. Ahora el reclamo colectivo, vimos cómo sí, a lo largo de la película, puso en jaque al poder económico y al poder político, como también muy bien señalaba Yalimar, ahí la figura del gobernador, la figura del presidente, y cómo en desventaja en cuanto a poder, ¿no? Porque acá hay un concepto muy interesante que es el poder político, pero también el poder económico, que ha analizado, no sé, desde Foucault hasta Marx o Weber, ¿no? Hablar de quién tiene más poder, ¿no? Si a veces una minoría, ¿sí? O incluso las élites, como habla Pareto y Mosca, ¿no? Sino también el poder de la clase obrera organizada. Sin organización es imposible que logren sus derechos, ¿no? Como también mencionaba muy bien Yalimar, la lucha por los derechos. Ahí hay como un alegato, ¿no? Un discurso de facón grande con los trabajadores, que muchos ya no querían sostener la huelga porque se veían que los iban a matar, pero bueno, este altruismo que habla, ¿no? Yalimar, de pensar más en sus hijos, en las generaciones venideras, y en que hoy, gracias a Dios, ¿no? Y en parte también, o sea, gracias a estos obreros que han dado sus vidas y luchado, se fueron consiguiendo los derechos del trabajador, ¿no? Fue un camino muy largo, pero que obviamente llevó y costó bastante sangre, lamentablemente. ¿Quién más se anima? O bueno, si querés decir algo más, Yalimar, muy lindo tu comentario. ¿Algo más que agregar? También me llamó la atención cómo, o sea, había también una escena en donde dos nacionales distintas, creo que fue un gallego y un español, algo así, que fueron hacia el gobernador y él los recibió con unas palabras no adecuadas cuando ellos iban pacíficamente a notificar antes de que hubiera una rebelión, antes que hubiera una lucha, fueron pacíficamente a hablar y la primera impresión fue discriminándolo. La palabra exacta no me la sé, pero fue en forma no adecuada
Y siento que a veces por no eh, querer establecer lazos, porque piensan de manera distinta, a veces traen muchos caos. A veces piensan que lo que están haciendo lo están haciendo bien, porque años atrás salió bien. Y a veces no todas las personas analizamos de la misma manera y a veces necesitamos otros aspectos, otras opiniones que pueden hacer una Argentina mejor. Y bueno, me di cuenta que también en la película pues discriminaban las nacionalidades, y no importaba el rasgo económico, sino la opinión de ellos, pues. Y bueno, mi opinión sobre ese pedacito es que a veces los políticos se cierran en algo que, que es así porque ellos piensan que es así y las opiniones de los otros bandos no interesan. No quiero decir que las opiniones de los otros políticos sean la mejor, pero a veces sentarse en una mesa, por así decirlo, cotidianamente y conversar y remendar los errores que se cometieron anterior o actualmente, creo que haría una Argentina mejor indiferentemente de los países, porque tengo un ejemplo muy sensato que es el de Venezuela. Venezuela era uno de los países más ricos del mundo, eh, y actualmente ha sido uno de los más bajos. Que por poner un ejemplo similar es que una persona ya gana mensualmente $5. ¿Y qué creen ustedes que sirve $5? De nada. Y no es tanto lo económico, sino que Venezuela tiene muchas fuentes, tiene petróleo, que es una de las riquezas más importantes del país. Y a veces por no saber administrar las cosas y creer que tienen la razón, como ellos piensan, y no tener un lazo con el partido opositor, eh, ha llevado el caos. Y bueno, esa película me hizo reflexionar mucho y nada. Bueno, gracias Animal, gracias también por este otro comentario. Es cierto que la Argentina en ese entonces, y ahora lo sigue siendo, ¿no? En parte, y bueno, por eso vos también estás acá en nuestro país y aporta muchísimo, ¿no? Nuestro país es un país muy rico, es en lo que es lo cultural y en lo social, ¿no? Es un colectivo que ha sido fruto, y lo vamos a ver en el texto de Laura Puga, de una inmigración muy amplia, pero también, bueno, de su pasado hispánico y de su pasado indígena del propio de nuestro territorio. Eso se ve mucho más si uno recorre el país, ¿no? Si va al norte, al noroeste, al nordeste, al sur, ¿no? Lo rico de mezcla de gente de distintas partes del mundo. Y en esta película se ve, ¿no? Esos diálogos entre los inmigrantes, ¿no? El ruso, el alemán, el gallego. Y gallego se le decía genéricamente a todo español, pero muchos eran de Galicia, propiamente dicho, y otros de otras regiones españolas. Lo mismo, bueno, esta cuestión de la Patagonia bifronte, ¿no? De chilenos que pasaban a trabajar del lado argentino, de argentinos que pasaban a trabajar del lado chileno, peones que buscando trabajo en distintas estancias, era más frecuente que un chileno esté en Santa Cruz que tal vez que alguien de Santa Cruz vaya a Buenos Aires, ¿no? Entonces, esta cuestión de la mezcla, la multiplicidad de orígenes, es algo que también podemos trabajar desde esta película, un componente que tiene que ver más con lo social e identitario, ¿no? Esto también nos conduce un poco a la clase del lunes que viene, trabajar el tema de la identidad nacional, qué es lo que se ve al final, cuando el militar que va a reprimir, el jefe del ejército, de ese cuerpo del ejército que va a reprimir, supuestamente lo hacía él siempre convencido por defender a la nación, defender a la Argentina. ¿Qué era lo argentino en aquel entonces? Cuando lo que finalmente defendió fueron los intereses
del sector propietario de las haciendas, los terratenientes del sur, que en su mayoría eran extranjeros, por eso le cantan en inglés, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, pero en inglés, ¿sí? Y él realmente queda así con los ojos abiertos, los ojos claros de Alterio se ven, no quiero spoilear para el que no la vio, pero bueno, es un dato, un detalle nada más. Pero digo, ahí a él le hace clic, realmente yo estaba defendiendo a la nación argentina cuando lo que estaba defendiendo eran los intereses del sector terrateniente, ¿no? De la clase propietaria del sur de la Argentina, que eran extranjeros, muchos de ellos ingleses, como al día de hoy sigue habiendo muchos extranjeros dueños de tierra en la Argentina, como por ejemplo en la Patagonia también lo es Benetton, por ejemplo, el empresario italiano de ropa, ¿no? Que tiene también muchas tierras con ovejas para obtener su lana barata para la producción textil. Bueno, en aquel entonces, claro, los obreros pararon la producción lanera, no podían exportar, se veían perjudicados. ¿A quién apelan? Al Estado Nacional y al Ejército, que también ver esto, ¿no? Mecanismos de represión, como veíamos en el texto de Oslac, tener la capacidad de poder ir ahí a dirimir un conflicto por medio de la fuerza, ¿no? El Estado es el que tiene esa potestad, ese monopolio, el uso monopólico de la fuerza. Muchas cosas pueden salir de ver esta película, más allá de, bueno, que es un clásico del cine argentino de la década de los 80, lo vemos a Brandoni muy jovencito, a Alterio, ay, se me escapa el nombre, el que Federico Lupi, el que era Facón Grande. Bueno, son grandes actores además, pero que fueron de las primeras películas, ¿no? Que trabaja también un poco lo que se vivía en el presente, el conflicto social, ¿no? Y el sector popular buscando organizarse para mejorar sus, peleando por sus derechos, ¿no? Y ahí lo vemos en los obreros de la lana, en esas ideas foráneas, ¿no? Por eso lo del militar que va a defender la patria, ¿no? La nación. ¿Por qué? Porque se asumía, era ese pensamiento de época que todo lo que eran las ideologías obreras eran extranjerizantes, ¿no? Que era el comunista, el socialista, el anarquista, eran ideas que venían de afuera, de Italia, de España, de Rusia, ¿sí? La Rusia socialista, y que eso era un terror, que había que eliminarlo, que había que extirparlo, como si fuera un tumor, esa visión positivista. Y otra cosa que mencionaba Yalimar es el trato hacia el inmigrante, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos ahora que los inmigrantes de nuestros países limítrofes, o como ahora muchos como nuestra compañera que vienen de Venezuela por la situación política, económica y social que vive su país, pero Venezuela, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, muchos de los inmigrantes de esos países hoy por hoy también pueden ser discriminados o maltratados. Eso ocurría también con los italianos, españoles, polacos, rusos, ¿sí? Inmigrantes de fines del 19, porque a veces se las quiere comparar esas dos inmigraciones, pero siempre el inmigrante está como en una situación de desventaja, el local lo mira como desde arriba del hombro para abajo, y eso que, bueno, algo que es a mí por lo menos me indigna bastante, ¿no? Y cuando escucho a un alumno, un estudiante que se refiere a otro como si fuera un insulto, decir un gentilicio, realmente me pone los pelos de punta. Pero, porque bueno, de ignorancia, de repetir, de quererse chistoso, ¿no? Pero en el imaginario colectivo siempre está esto, ¿no? De creerse superior al inmigrante, lo que se llama xenofobia. Y es algo que, bueno, en Argentina existió desde esa época, se lo ve en el grotesco criollo, en el sainete criollo. Así que bueno, ¿algún otro comentario? Vamos, otra compañera o compañero que quiera referirse a la película, alguna otra idea que se le despertó de haber visto la peli con los textos que leímos. Bueno, a ver, Brian, ¿querés explayarte en torno a eso? La discriminación local no es como antes. A ver, ¿dónde estamos? Si querés activar tu micrófono y tu cámara o no. O escribir, quizás no te anda el micrófono. Ah, ¿qué quiso hacer de todas formas? Quiero creer que la discriminación local, bueno, no, eso sería opinar, ¿no? En torno a eso, no sé a cuándo antes te referís. A esa época es distinta, ¿no? Porque el inmigrante provenía de otros lados y en el sainete y todo eso sí, se ve que era de tratar de condición de inferior al gallego, se le decía por cuadrado, por bruto, al tano también, decíamos del judío también y muchos que venían de Rusia, de Alemania, del Este, eran judíos. Siempre hubo como este trato xenófobo, de la misma manera que el día de hoy hacia el boliviano, peruano o paraguayo, que muchas veces hasta se utilizaba como insulto. Eso no sé si te referís a antes y ahora en el corto plazo. Por ejemplo,
o cuando yo era más joven, sí era utilizado muy de esa manera y yo quiero creer que hoy no tanto, por lo menos de eso luchamos y tratamos los docentes, ¿no? Yo he tenido que hasta sancionar estudiantes por referirse a un compañero de esa manera, ¿no? Y creo que eso es parte también, no solo de la sanción, sino invitarlo a reflexionar. Somos todos humanos, somos todos iguales y no tiene que haber ningún tipo de discriminación nunca, ¿no? Pero creo que ahora hay menos, y a eso te referías, Brian, o por lo menos eso es lo que opino yo, quizás haya un poco menos. Hay una concientización. Cuando yo era más joven, iba a la cancha o escuchaba los cantos, siempre muchas era hacia el paraguayo y boliviano y eran xenófobas o hacia la mujer también por el rol que ejercía, ¿no? Hay una canción horrible, ¿no? Que era sobre la hermana y la madre boliviana o paraguaya, sobre todo hacia los hinchas de Boca, y la cantaban en las tribunas y me parecía horrible. Y eso hay hoy por hoy un organismo, además del INADI, uno que tiene que ver con la seguridad deportiva y con el COPRACEDE, creo que sanciona a los equipos, a los clubes cuyas hinchadas cantan cantos racistas, xenófobos, homofóbicos, y está muy bien eso, me parece. Hay una mayor presencia del Estado. Y incluso yo me acuerdo de un jugador de Racing, yo soy hincha de Racing, el paraguayo Romero, el que jugó en Racing, no me acuerdo, son los dos gemelos, ahora los dos están en San Lorenzo. Añoro mucho al que era el 10 de Racing y el otro 9 también es un fenómeno. Pero que la cayó así de un momento para otro a toda la tribuna, a la popular, porque estaban cantando contra los paraguayos y él siendo paraguayo se sintió dolido y todos sus connacionales y él hizo y cayó a toda la tribuna. Entonces, bueno, esos gestos hablan de que hay por parte de algunos una mayor toma de conciencia, por otro todavía siguen siendo igual de bárbaros, pero de a poco hay un trabajo en torno a eso, por lo menos. Pero sí que en esa época, a principios del siglo XX, el ser inmigrante ya era sufrir la discriminación en lo social, ¿no? Siempre ocupar el escalón más bajo, ¿no? En el trabajo, ¿no? No tener derechos, el trabajar, como decía Yalimar al principio, 14 horas, y bueno, pero sí muchos habiendo vivido esa misma explotación obrera, porque eran obreros simplemente, ¿no? Inmigrantes obreros. Había inmigrantes terratenientes, como esos ingleses dueños de media Patagonia, pero que recaía sobre el obrero. Pero ese que había sufrido la explotación en Europa, había vivido también la organización, y es lo que venía a hacer acá en Sudamérica, no solo en Argentina, pero acá sí en Argentina, los inmigrantes anarquistas, socialistas, que fueron los primeros en organizar a nuestros trabajadores. La eliminación se encuentra a todo el mundo y el patrón pareciera que siempre es el mismo, creerse mejor. Exacto, muy bien, Brian. Realmente me alegra, ¿no? que las nuevas generaciones, ¿no? Que los jóvenes como ustedes tengan esta nueva mirada mucho más abierta hacia todo, ¿no? Hacia el buen trato al inmigrante, al que tiene alguna discapacidad, o incluso hasta en el léxico. Nosotros hablábamos mal, decíamos discapacitado, y hay que hablar de, bueno, capacidades distintas, o no hacer nunca hincapié en esas cosas, somos todos iguales, tengamos un brazo de más, uno de menos, no podamos ver, no podamos oír, somos todos y todas iguales, ¿no? Esto de, bueno, el feminismo, pero hoy por hoy la juventud está cambiando el mundo, ¿no? Es algo saludable y realmente que ustedes, ¿no? Que son de una generación más abajo que yo, no discriminen tanto, no traten por igual al que tiene una diferencia sexual distinta, ¿no? Una opción sexual. Antes era un insulto decir maricón, ¿no? Y ahora esto de cómo el habla también reconfigura y hablar de las minorías sexuales tampoco tendría que referirse a minorías, son elecciones y es muy saludable ver, no sé, el presidente asumiendo con el pañuelito de la bandera del colectivo, ¿no? Y de eso nos enseñan muchísimo ustedes, los más jóvenes, a los mayores, ¿no? Porque en mi época, bueno, ni que hablar la de mi padre. Mi padre ve dos hombres tomados de la mano y como mira medio con disgusto. A mí no me genera eso, ningún rechazo, obviamente, pero también hasta en la forma de hablar, ¿no? Quizás no encuentro el nombre de este colectivo, tal vez, sí, ustedes ya están más organizados en ese aspecto, ¿no? Hablar del LGTB, bueno, y tiene otras siglas más, ¿no? Y esto es hasta me cuesta a mí entender, ¿no? Esto siempre salir de la binaridad, de que yo empecé a escribir el todos y todas, o poner la arroba o la X, pues me dicen, tiene que poner la E, profe, o no solo la A y la O, porque estamos los que no nos sentimos identificados ni con varón ni con mujer. Entonces, todo esto hay mucho para aprender, sobre todo de ustedes, los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes, y les jóvenes. Así que bueno, algo más de en torno a la película,
A ver, somos 20 y han hablado 2 personas. ¿Qué más? Cosas que le han llamado la atención o que podrían relacionar con algún concepto de lo que hemos visto hasta ahora. A ver, ahí que estamos varios conectados. Abril, Alan, bueno, Brian se refirió recién al tema de la discriminación, Cami, Caterín, bueno, escuela primaria, Esteban, Federico, Juliana, Héctor, Javi, Julieta, Lara, Mabel, María, Paula, Sofía, Yarimar que ya habló, pero si quiere hablar de nuevo, y Janina. Alguien más, vamos, anímense. Eso me sirvió para tomar lista, ¿eh? Ahora después tengo la imagen y los nombres que dije, los voy a anotar. Pero bueno, vamos. Héctor, vamos, anímate. Héctor, no te escucho. ¿Querés decir algo? Se te escucha muy bajito, no sé el resto. Un segundo, me estás pidiendo. Bueno, y si no anda escribiendo un comentario, publicalo que yo lo leo, pero sería lindo poder escucharte, a ver. ¿Ahí escucha bien? Ahora, perfecto, sí, decinos. No, que me llamaba mucho la atención, digamos, de cómo se plasma, ¿no? Cómo surgió todo esto, lo del trabajador, lo de los derechos del trabajador y todas las adversidades, ¿no? Que tuvo que pasar en el tiempo para hoy en día poder tener trabajar en mejores condiciones y sobre todo la horaria que tiene que trabajar, que antes se trabajaba una cantidad exorbitante y con muy poca paga. Bueno. Digamos, como que también me hizo tomar conciencia, ¿no? Todo el proceso histórico que tuvo que pasar para poder tener determinados beneficios a los trabajadores. Eso no tenía en cuenta, digamos, pensé que, digamos, leyendo uno, o tal vez a mí me pasa que cuando leo los libros de historia, me llega más si veo alguna película que leyéndolo. Entonces, digamos, ahí es donde generó el clic y me hizo dar cuenta, digamos, todo el tiempo que tuvo que pasar. Bueno, gracias Héctor, muy lindo tu comentario. Interesante esto que planteas, ¿no? De no naturalizar los derechos que hoy por hoy tenemos como dados por naturaleza, ¿no? Pensar que siempre fueron así, sino que son fruto de luchas y conquistas de la clase trabajadora de años, pero por eso mismo no dar por entendido que están de por vida, ¿no? Que si no es una lucha constante, ¿no? Y que, por ejemplo, hablar de la mejora en la cantidad de horas trabajadas. Hubo una época en que sí, trabajaban 14, 16, ¿no? El surgimiento del capitalismo a nivel mundial, lo vimos, un poco se habla de eso en Hobsbawm, y se ve cómo la conquista de los derechos obreros siempre fue primero por la jornada de 8 horas. La jornada de 8 horas fue en Inglaterra, en Estados Unidos, en la Argentina, en toda América Latina, la principal causa de movilización, ¿no? En Estados Unidos, el Día del Trabajador, o bueno, el Día de la Mujer también, que se recuerda el 8 de marzo, las mujeres tejedoras que fueron quemadas, vivas, asesinadas, las matanzas, ¿no? En el 1 de mayo, todo tiene que ver por esas luchas obreras y acá, por ejemplo, los trabajadores de la Patagonia, siempre fue fruto de luchas, pero claro, los Wolvis que le llamaban a los miembros de la IWW y la International World bueno, Association no me recuerdo bien las siglas en inglés, pero ellos reclamaban 8 horas para el trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para hacer lo que quieran. En inglés rima un poquito porque es 8 hours to work, 8 hours to sleep, 8 hours to do what we will. ¿Sí? Sleep y will riman un poquito. Entonces es eso, poder hacer lo que uno quiera. El ocio, el hecho de que el obrero va ganando espacios, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más después con el siglo XX y hasta esta cuestión de poder tiempo para disfrutar uno en la vida, que no es solo trabajo. En el peronismo se fueron logrando, por ejemplo, el turismo social, los clubes, ¿no? Lo que tiene el sindicato, que era un campo de deporte donde ir a jugar el fin de semana a la pelota, una pileta, una colonia de vacaciones para los chicos, los juegos deportivos, los torneos deportivos de Vita. Bueno, y después con otros partidos y continuó, ¿no? El radicalismo, las mejoras en la clase obrera. Lo vimos también un poco en Irigoyen, pero obviamente arrancar por trabajar menos, 8 horas, pero después, claro, uno ve qué pasó después de la dictadura, qué pasó en los 90, en el menemismo, que siendo el mismo signo político que Perón, el justicialismo da marcha atrás con todo eso, con las reformas laborales, con el neoliberalismo, y esto lo vamos a ver para el segundo parcial, ya ahora casi que ni estamos en el tema de la clase, pero es ver cómo se va en marcha atrás, no hay nada conquistado que quede de por vida. Y
el descanso dominical, que también fue fruto de décadas y siglos de lucha, o el sábado inglés, que se le llamaba el descansar el sábado de la tarde y solo trabajar el sábado de la mañana. Todas esas conquistas muchas veces quedaron todas desdibujadas con la flexibilización laboral y con que andá a decirle hoy a un, no sé, empresario, bueno, hoy por hoy todo es muy difícil, ¿no? Con la pandemia, pero en este contexto mundial, globalizado, de un shopping, de un supermercado, de un McDonald's, de una tienda de deporte, que no trabajes un domingo. Tenés que trabajar un domingo y tu día de descanso es un lunes o un miércoles, y mientras todo el mundo está descansando, vos estás trabajando. ¿Y cuántos de ustedes seguramente pueden haber trabajado o trabajan en shoppings o delivery y tener que trabajar a la noche? O sea, y muchas veces por cuestiones económicas del bolsillo, el trabajo de las 8 horas, el sueldo no te alcanza y buscas trabajo en otro lado y tenés 2 o 3 trabajos que son part-time y que sumás y sí estás 12 horas en la calle, o lo que insumen los tiempos de viaje, y que mismo hasta en la docencia a veces, si alguno está estudiando para docente, no es para desanimarlo, pero al principio, y a mí me pasaba, yo tenía que buscar muchos colegios, muchas horas en distintos lugares distantes, y salía a las 7 de la mañana de mi casa y volvía a las 7 de la noche, entonces estaba 12 horas afuera. Ahora, por suerte, pude achicar un poquito la jornada, pero sí que uno tiene que sumar horitas de distintos lugares para armar un buen sueldo. Entonces, nada seguro de por vida, sino que todo es fruto de luchas y conquistas de distintos momentos históricos. A ver, Brian, si no, en el área de gastronomía, claro, un solo día libre, perfecto. Depende del lugar, exacto. Bueno, ¿algo más para acotar, para que quieran comentar de la película? Bueno, sí, ¿alguien activó ahí el micrófono? Estamos en la hora de lo que grabamos, bueno, más la primera hora ahí que dividimos algunas directivas. Las voy a pasar por escrito, todas esas que tienen que ver con las lecturas, quédense tranquilos y tranquilas. Estuvo muy bueno la sugerencia de una guía de lecturas, y para organizarnos lo que queda está perfecto. Y bueno, me alegra que les haya gustado la peli y los comentarios que han surgido de ella. Alan, sí, ¿qué querías decir? Bueno, primero que nada, en realidad de la película no iba a hablar, sino de otra cosa. Dale, decinos igual de lo que quieras. Pero voy a hablar algo relacionado con eso de los trabajadores, y es sobre la ideología de Karl Marx. Ujú. Y es que actualmente, incluso antes, se criticaba bastante la ideología de Karl Marx, que incluso lo consideraba como un vago y todo eso. Pero creo que está faltando el factor ese del tiempo, de lo que se inventó su ideología comunista y todo eso. Y es que en ese tiempo era en una época donde los trabajadores no tenían tantos derechos. Y Ujú. me parece un poco hipócrita hablar así de Karl Marx porque no... Bueno, por eso. Bueno, gracias, Alan. Interesante tu comentario. Sí que es verdad, uno depende en qué ámbito lo haga y en los momentos, ¿no? En la Argentina hubo una etapa en la cual estuvo prohibido, al igual que muchos otros intelectuales de izquierda que se lo denomina, ¿no? El marxismo. ¿Por qué? Por ejemplo, en épocas de la dictadura militar, yo no podría haber hecho un análisis de la historia bajo una perspectiva marxista, como hicimos en una de las primeras clases, sin autodefinirme yo marxista, por más que lo he leído en la universidad, también haber podido estudiar leyendo textos de Marx, el 18 Brumario, fragmentos del Capital, y sin ser un experto. En eso sí, a mí me faltaría mucha más lectura de teóricos de izquierda y sobre todo de Marx, ¿no? De los clásicos. Algo en la materia sociología para historiadores leí, y en el CBC en la materia sociología, y algo tal vez más por mi cuenta, pero y sin tampoco pensar que la propuesta política del marxismo es la que uno puede abrazar o no, sí es una gran perspectiva de análisis para la historia. Y eso en otros momentos históricos estuvo prohibido. Y de ahí que en algún parte del colectivo social sea mal visto o se tilde despectivamente a alguien que tiene ideas de izquierda o marxistas, ¿no? Como también ocurre desde el otro lado, ¿no? Pero en esto que hablamos de lo que es la discusión política. Pero es cierto que Marx escribe en el contexto del siglo XIX, y por eso mucho de su análisis teórico hoy en día tendría que ser revisado y actualizado,
y por eso se habla también no solo de Marx, sino de marxismo. Y ahí, por ejemplo, allá a principios del siglo XX, Gramsci es un teórico que refuerza mucho las teorías de Marx, él no se aleja de la perspectiva de lo que cree Marx. Gramsci es marxista, pero él, por ejemplo, le da mucha importancia, hace hincapié en el concepto de hegemonía y en lo que para Marx era la superestructura, que tiene que ver con lo cultural, con lo ideológico, que para Marx no era tan importante por ser simplemente el reflejo de la estructura. Y no importante en el sentido de no haber escrito tanto sobre eso, pero Gramsci sí, y profundiza en la importancia que tiene ver lo que es la superestructura, la política, la ideología, las instituciones como la iglesia, la escuela, el periodismo, la prensa escrita. Y no nos olvidemos que Gramsci escribió en el contexto de encierro en la cárcel, los cuadernos de la cárcel, en la época de Mussolini, y cómo el fascismo hacía uso de la prensa, sobre todo la radio en esa época, y la prensa escrita. Entonces, bueno, es un punto de análisis interesante y que, bueno, cada uno desde su perspectiva ideológica puede abrazar o no, y bueno, y acá tenemos, por lo menos yo, la apertura y la libertad de cada uno puede pensar como quiera lo que quiere, ¿no? Por más que uno a veces tal vez en el escalón de docente puede tirar un comentario y parecer que es que es lo único que es verdad o cierto, ¿no? A mí obviamente se me puede criticar en el sentido de todo lo que yo digo es cuestionable y ustedes lo que tienen que hacer es pensar en torno a eso. Puede ser una frase, diríamos, disparadora que los invita a ustedes a pensar, ¿no? Pero lo que es una opinión mía, pero no que tomar por verdad es lo que yo digo. Y tampoco tomar por verdad es todo lo que uno lee, ¿no? Porque a veces siempre hay que entender el contexto de producción de una obra, ese autor, qué perspectiva ideológica tiene, que uno puede no estar de acuerdo, ¿no? Pero sí que a veces el rol del docente es complejo porque puede ser tomado por el estudiantado como la gran verdad, y no es así. O tiene una responsabilidad extra, que por ejemplo yo el otro día cometí un error de referirme despectivamente a ese ofrecimiento de clases en el WhatsApp, y se sintió atacada la persona que lo publicó y se salió, ¿no? Y después me escribió en privado, ¿no? Y está bien, no me debería haber referido de esa manera, ¿no? Pero un poco me enojó esto de que entraran y ofrecieran clases de apoyo pagas en el grupo de WhatsApp. Pero bueno, se lo podría haber pedido de otra manera, tenía razón el muchacho que se ofendió. Pero bueno, esto tiene que ver con el rol del docente, siempre nos tenemos que cuidar mucho de lo que decimos o hacemos, ¿no? Pero todos en realidad deberíamos ser responsables de nuestros actos, no solo los docentes. Bueno, ¿algo más, Alan, o el resto? Eso. Bueno, nos veremos el día lunes a las 3 como siempre y el fin de semana les estoy pasando qué es el cronograma de lecturas a posteriori, ¿no? Para el resto de la semana y semanas. Pero para el lunes tendrían que leer el texto de Saborido, el de Sanguinetti y el de Claudia Cernadas. Igual ahora después en un ratito lo publico. ¿Estamos? Bueno, que tengan una linda, lo que queda de semana y fin de semana. Chao.